varias palabras que apuntan al camino de nuestra reflexión y nuestro aprendizaje en el día de hoy. Circunstancias. Dios usa situaciones difíciles, usa nuestro pasado. Servir a Dios siendo luz a las naciones. Y hay una palabra que no nos gusta pronunciar, pero hay que hablar de ella. Una palabra que en algunos momentos está en nuestro vocabulario, en nuestra cultura, pero después el decir hasta esa palabra produce una especie de reacción, de alergia, y es la palabra muerte. Seré fiel hasta la muerte. Suena bien, es bueno para terminar una película, pero no se lleva. Ser fiel hasta las 5 de la tarde, ser fiel hasta pasado mañana, o estaré contigo hasta que las circunstancias cambien, hasta que me venga bien. Ser fiel hasta la muerte es mucho decir. Y hoy hablamos de una fe que es una fe que enfrenta la muerte, la fe en acción. En Hebreos 11 llegamos a dos versículos muy interesantes, tres versículos, del 20 al 22, donde se nos enfoca cómo la verdadera fe, esta fe que estamos viendo en Hebreos 11, es una fe que nos lleva a enfrentar incluso la muerte, a vivir bien, vivir confiados en Dios, pero a morir bien, morir confiados en Dios. Isaac, Jacob y José serán nuestros personajes en el día de hoy, allí en Hebreos capítulo 11. Hemos dejado allí en el camino a Enoc, a Abel, hemos dejado también a Abraham, a Noé, y llegamos justo a estos versículos tan interesantes. Por la fe bendijo Isaac, Hebreos 11:20, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Tres personajes, Jacob, José, Isaac. ¿Y qué tienen en común? Bueno, tienen en común que son parte de las personas a las cuales Dios afianza sus promesas, confirma sus promesas, pero tienen en común que lo que se menciona aquí es en momentos cercanos a su muerte. En el caso de Isaac no se nos dice explícitamente, pero cuando uno va al momento histórico, a Génesis, se da cuenta que esto que ocurre cuando Isaac bendice a Jacob y Esaú es cerca de su muerte. Después vemos a Jacob, y ahí sí se dice explícitamente, al morir, bendijo a cada uno de los hijos. Es interesante, se habla de bendición cuando muerte suena más a maldición, pero ahí el ser fiel hasta el final y el vivir una fe con una esperanza más allá de la muerte es algo que puede animarnos en el día de hoy. También por la fe José, al morir, tenía una perspectiva muy interesante. José, que había sido abusado, José, que había sido traicionado, José, que había sido llevado a otro pueblo, que había sufrido injustamente, fue levantado por Dios para hacer bendición a los egipcios y también a su pueblo y a sus hermanos. Y Dios sanó sus heridas y Dios le usó, pero no se quedó su perspectiva en aquel Egipto, donde él era el segundo de a bordo, sino que mencionó la salida de los hijos de Israel. Apuntó a las promesas de Dios, a lo que Dios iba a hacer y también a dónde iban a terminar sus huesos. Es interesante, los puritanos solían enfatizar la importancia de morir bien. Es lo que dice también en Filipenses 1:20, el apóstol Pablo, pues de ver exaltado a Cristo en nuestro cuerpo, bien sea en vida o en muerte, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, dice el texto, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Así que esto es unas palabras para vivir la vida y por si mañana nos toca morir. Esas son palabras para hoy y para cada día hasta la muerte. Hasta la muerte. Y aunque la gracia de la fe es de uso universal en toda nuestra vida, y la fe está ahí a la vuelta de la esquina y es algo con lo cual nos tenemos que apropiar y tenemos que vivir, es especialmente importante cuando llega el momento de morir. Alguien dijo que la fe tiene su mayor trabajo que hacer en la recta final para ayudar a los creyentes a terminar así, honrando al Señor, morir en el Señor, mirando, abrazando la paciencia, la esperanza, la alegría
con el fin de dejar un testimonio detrás de ellos de la verdad de la palabra de Dios y de la excelencia de sus caminos. Esto que acabo de citar lo dijo Matthew Henry, y algunos habéis ojeado un comentario amplio que él escribió, y es interesante que cuando él se quedó solo en su lecho de muerte a los 52 años, le dijo a un amigo: oye, tú has sido utilizado para tomar nota de los dichos de hombres moribundos, o sea, yo, dice, y vas a tomar nota de esto, que una vida dedicada al servicio de Dios y de la comunión con Él es la vida más agradable que cualquier persona puede vivir en este mundo. ¿Qué piensas? La vida dedicada al servicio de Dios y de la comunión con Él es la vida más agradable que cualquier persona puede vivir en este mundo. ¿Aspiras a esa vida? No sabiendo lo que te queda por vivir, no sabiendo lo que queda por delante. Este es el deseo que necesitamos. Por eso, enfrentar la muerte es la prueba de fuego de nuestra fe. ¿Va a sostenernos o vamos a estar firmes en ese momento? Así que por eso menciono todo esto, porque nos acercamos, de acuerdo al autor de Hebreos, a muchos ejemplos de personas que vivieron por fe, pero murieron también en la fe. Y por eso se menciona en ese hilo conductor a Isaac, a Jacob y también, en este caso, a José de manera especial, para que podamos entender en ese hilo conductor cómo ellos fueron fieles y fueron personas que mostraron su fe en esos momentos difíciles. También nos va a sorprender cómo es que José, porque en el caso de Jacob y de Isaac podríamos decir, hay puntos oscuros en la historia de ellos, pero de José todos hablamos bien, todos decimos, en José hay tanto que aprender, y de alguna forma es como una figura, un tipo de lo que fue Cristo. Entonces uno dice, bueno, de José, pero es curioso que en este listado de Hebreos 11 no aparece nada de lo que podríamos nosotros decir, eso es elogiable de José, sino su forma de morir. Uno diría, pues que este resumen como un poco escueto, como que no es justo. Con los otros como que les salva, como que quedan bien, pero con José como que queda floja la cosa, como que no es justo con lo que pasa. Así que es interesante la perspectiva, y a eso nos vamos a ceñir en estos momentos a la hora de hablar de las promesas de Dios y cómo pues Dios nos está llamando a mirar desde una perspectiva diferente. No murieron desesperados, sino esperanzados. ¿Cómo vives tú hoy ante las circunstancias? ¿Desesperado o esperanzado? Tengas 15 o 16 o 20 o 40 o 80. La fe de ellos y la fe tuya y mía vencerá la muerte, la fe verdadera. Así que hay mucho de grandeza en todo esto que vamos a ver, y lo que queremos descubrir es que la fe enfrenta la muerte, o la fe llega hasta el final. No quiero que pensemos que esto es para cuando muramos, no, esto es vivir la vida hasta el final, hasta la muerte, con esperanza, confiando en Dios para cumplir sus promesas, confiando en Dios quien va a cumplir sus promesas, mejor dicho, esas promesas futuras, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir esas promesas. Porque también, si hay un hilo conductor aquí, no solamente es que los tres están a punto de morir, sino que los tres no veían nada o muy poco del cumplimiento de las promesas que Dios ha. Eso es una constante, ya lo hemos visto con Abraham. Porque muchas veces se nos está hablando, se nos está enfatizando en una fe que se ve, que es tangible, que vemos los resultados. Y muchas veces vemos los resultados. Muchas veces vemos vidas cambiadas, personas sanadas, vemos muchos cambios, pero también hay muchos valles oscuros. Hay muchos momentos donde decimos, ¿cómo se vive la vida cristiana en estos momentos? ¿Verdad? Eso se aplica a cristianos que están, como hemos comentado, a punto de perder su vida porque viven en un lugar donde no tienen libertad religiosa, pero se aplica a cualquiera de nosotros que quizás en el año pasado o en este que está entrando estamos ante una dificultad. Y la dificultad puede ser material, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un problema de relaciones en la pareja, en el hogar, en el ambiente de la iglesia, en el ambiente del trabajo. Todo lo que tenga que ver con personas puede ser bendición, pero pueden ser problemas también. Por eso es tan importante entender que la fe enfrenta la vida y la muerte hasta el final con esperanza, confiando en quién, no en las circunstancias, no en las personas que vemos, sino en Dios para cumplir sus promesas futuras, aun cuando las circunstancias
parezcan contradecir esas promesas. Así que hay lecciones para cada uno de nosotros, y aquí encontramos esta situación. Cada una de las personas que se mencionan aquí, estos tres personajes, murieron con fe, murieron bien, con fe en las promesas de Dios. Y la constante es que fue a pesar de que las circunstancias parecían contradecir esas promesas. ¿Estás viviendo confiado en Dios? ¿Has depositado tu confianza en Cristo como Salvador? ¿Estás respondiendo en fe? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Y las circunstancias te acompañan o no te acompañan? Si no te acompañan, esto es para ti, esto es para mí, para cada uno de nosotros. Porque el que ha empezado la obra, como dice Filipenses 1:6, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y lo dice Pablo, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra que Dios hace en nosotros es buena, la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Esto es tremendo para que yo no pierda la esperanza en áreas de mi vida que puedo decir, pero es que todavía me falta mucho. Pero esto es fantástico cuando miramos al resto de mi familia y pensamos, es que a ellos les falta más. Señor, llévatelos o te los mando. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo los aguanto? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Hemos empezado, y el que empezó lo va a terminar hasta la muerte, hasta el final, hasta el último momento. Así que vamos con cada uno de ellos, con esta misma idea. Vivamos con confianza en Dios y sus promesas. Las promesas de Dios, ¿verdad? Vivamos con confianza en Dios y sus promesas a pesar de las circunstancias. Como cuando Isaac bendice a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Eso es lo que nos dice. En esos momentos conocemos la historia es un tanto intensa, un tanto caótica, pero dice, aún ahí, por la fe, es que bendijo Isaac a sus hijos respecto a lo venidero. Y uno dice, pues muy bien, muy bonito, pero Isaac era viejo, Isaac era ciego, había llamado a su hijo favorito, Esaú, primogénito, que le hiciera una buena comida, que le iba a dar su bendición. Sabéis que la historia ahí se tuerce un poco. Bueno, la historia empieza complicada desde el principio porque Dios ya había profetizado, le había dicho a su esposa, tenía el mensaje de que realmente el menor iba a ser el que Dios iba a bendecir y usar, ¿verdad? Entonces, ahí desde Génesis 25-23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y ahí está la historia de Jacob, y ahí está Jacob, el padre de Israel, Esaú, el padre de Edom, 2 naciones, 2 pueblos, pero ahí hay un deseo, ¿verdad? En su día, cuando hablamos de la familia, comentábamos qué complicado es eso, de no hacer favoritismos. Los hijos a veces protestan y dicen, eso es favoritismo, eso mamá es injusto, ¿verdad? Y nosotros como padres estamos ahí en la delicada cuerda, ¿verdad? Haciendo equilibrismo. Pero aquí claramente es que uno había apostado por uno, el otro por el otro. Y cuando mamá escucha que papá está a punto de otorgar la bendición de la familia al hijo mayor, es rápida para asegurar su plan B, su servicio secreto. Su plan funciona, tiene un plan orquestado, dice, activemos el plan B. Ahí ponéis la música de suspense, y entonces de repente es operación camuflaje, y Jacob se disfraza de Esaú, en olor, en sabor, en textura, en todo, que lo parezca, para que entonces el padre que es ciego se la trague, se le engañe, y entonces logremos lo que originalmente tenía que ser. No sé si a veces estamos así en la vida enmendándole la plana a Dios. No sé si a veces estamos intentando ayudarle a Dios, pero en nuestras fuerzas. Pues aquí vemos uno y otro. Quizás uno dice, Isaac no lo hizo con mala intención, al fin y al cabo era su primogénito, Esaú, pero quizás no había tenido en cuenta lo que Dios le había dicho a su esposa desde el principio. Entonces, pues ahí estaba la situación. Así que uno dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. En medio de toda la historia que hemos contado, yo me pregunto, tú te preguntas, ¿cómo Isaac actuó por la fe cuando fue engañado? ¿Qué tiene esto de fe? ¿Verdad? Podríamos decir, si ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
humanamente hablando, ¿no? Pero el autor de Hebreos no entra en estos detalles, y tampoco en la manera en que bendijo a cada uno de sus hijos, que fue diferente. Su énfasis es que bendijo a sus hijos en cuanto a temas venideros, que actúa en fe, que dice: Dios cumplirá sus promesas a través de mis hijos en cuanto al futuro. Y es interesante, y ahí sí quizás vemos más a lo mejor la fe, es que cuando descubre el padre que ha sido engañado, no revoca la promesa, ¿verdad? Él dice, a lo mejor dijo: ¡ah, tan ciego estaba yo! He estado luchando contra una idea toda mi vida, y ahora se cumple lo que Dios dice. Así que en eso vemos que él apunta hacia delante y mira como Dios ve las cosas. Y dice: será bendecido. Génesis capítulo 27, aquí hay parte de la bendición. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Os animo a seguir leyendo. La bendición para Jacob es de una manera, para Esaú es de otra, diferente. Pero aún así hay una perspectiva de futuro. Hay un proyecto de vida. Os animo a leer el pasaje porque queremos seguir avanzando en cuanto a lo que Dios tenía. Ahora, la historia detrás de Hebreos 11:20 no es halagadora para ninguno de los personajes que participan aquí. Y tenemos que pensar cómo termina la historia. Cuando Jacob dice eso, ¿qué tiene él de certidumbre en cuanto al futuro? Pensemos cuando seamos mayores, uno dice: quiero dejarle algo de herencia a mis hijos, algo tangible. Y si tú tienes una casa para cada uno, y si tú tienes, o por lo menos un dinero para repartir, a lo mejor dice: mejor lo reparto en vida, no va a ser que también que se llevan ahora, después se maten a porrazos por la herencia, que a veces ocurre. Pues si uno tiene todo en perspectiva y uno dice: tengo algo que dar, como que uno que muere tranquilo, ¿no? Pero aquí vemos a Jacob muriendo tranquilo, diciendo: lo que mejor les dejo es la bendición de Dios, que Dios va a avanzar sus promesas. ¿Cuánto le podía repartir en ese momento? No tenía más, no tenía ni un metro cuadrado de la tierra prometida. Solo tenía aquella cueva, aquel lugar de sepultura que vimos, que compró Abraham. Simplemente esto. Pero Dios usa a cada personaje en la historia. Como decía, no es halagador para cualquiera de los participantes, excepto que aquí finalmente Isaac tiene la perspectiva de que Dios va a avanzar sus propósitos. Pero Isaac, ¿qué le pasa? Estaba más interesado en comer bien que en morir bien. O quería morir comiendo, morir con una buena comida. Y es que uno se queda tan a gusto, ¿verdad? Lo hemos visto quizás en las festividades recientes. Una comida sabrosa. Eso para Isaac era más que la palabra profética de Dios. Esaú, un hombre profano, un hombre que había despreciado, había pisoteado su herencia espiritual por un plato, por un guiso, y al final dice: ¿y no queda un poquito de bendición para mí? Te comiste todas las lentejas y ahora estás pidiendo bendición en su momento. Lo digo un poquito con ironía, pero para que nos vayamos dando cuenta que al final las decisiones tienen consecuencias dramáticas. Y bueno, ¿qué decimos de Rebeca, que deliberadamente engaña a su marido y alienta a su hijo a mentir? Y Jacob, que estuvo de acuerdo en todo y que fue manipulador, pero Dios usó toda esta telenovela para avanzar sus propósitos. ¿Me entendéis? ¿No? Toda esta historia real, verídica, que ocurrió, pero con tanto enredo, con tanta complicación. Cada personaje actuaba egoístamente, sin tener en cuenta a Dios, y Dios avanza a través de esas vidas egoístas para cumplir su propósito soberano. Romanos 9 nos habla de cómo Dios también fue obrando ahí, cómo su misericordia, cómo Él avanzó sus propósitos, y podéis también leerlo. Quizás Isaac no entendía mucho lo que iba a pasar. Quizás Rebeca en un sentido sí, pero los medios no eran los adecuados. Pero Jacob enseñó la lección, lo veíamos la semana pasada, y al final termina su vida diciendo: Jehová Yahvé Raah, Dios me ha pastoreado todos los días de mi vida, ¿verdad? Entonces esto es en cuanto a Jacob, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Pues tiene aplicación. La historia de Isaac bendiciendo a sus hijos está en la Biblia para que podamos aprender a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias
puedan contradecir aparentemente las promesas. Uno recuerda y memoriza, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y hay momentos en que decimos, ¿y un jamón? No se traga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto puede ser verdad? Podemos mirar el pecado que nos rodea. Incluso podemos mirar a aquellos que han creído. Y podemos decir incluso, como hoy se nos ha retado, ¿verdad?, cuanto a la Gran Comisión. Y podríamos decir nosotros, no hay manera de que se pueda cumplir la Gran Comisión. ¿Cómo se van a convertir mis compañeros de trabajo, de estudios, con la iglesia que tenemos, con los creyentes que tenemos? ¿Cómo va a ser posible? Pero el Señor ha dicho que va a levantar un pueblo de toda lengua y nación. ¿Lo crees? Y va a avanzar sus propósitos. Y es el Dios que está por encima del guión, está por encima de la historia. Es el Dios soberano que actúa. Entonces puede ser una piedra en el camino o puede ser un instrumento en el camino. Y quiero animarte en ese sentido, para que podamos, a pesar de nuestros defectos y fracasos, que Dios avance sus propósitos en nuestra vida. Eso no quiere decir que nos vamos a encoger de hombros en apatía o dejar que el pecado esté ahí para que después la gracia abunde. Dice la Biblia, de ninguna manera. Esto debe animarnos a ser fieles a pesar de las decepciones. Si has tenido una decepción con alguien, incluso alguien que es cristiano, si has tenido una decepción, esto con una iglesia, o crees que has tenido una decepción con Dios, que nada te sea obstáculo para que tú puedas decir, estoy en la mano de Dios. Si no, va a ser una trampa, te vas a quedar ahí en la amargura, te vas a quedar en el resentimiento, y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, a pesar de nuestros defectos y fracasos, porque Dios usa gente ordinaria, normal, como tú y como yo, para hacer cosas extraordinarias. Ese es el Dios que tenemos, y Dios quiere avanzar sus propósitos, ¿de acuerdo? Así que aprendemos bastante. Vivamos con confianza en Dios y sus promesas, a pesar de las circunstancias, como en este caso Isaac ha bendecido a sus hijos. Ahora vamos al segundo. Vivamos, es la misma lección, es la idea que estamos compartiendo, con confianza en Dios y sus promesas, a pesar de las circunstancias, como cuando Jacob bendice a los hijos de José y adora a Dios. Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:21. Tenemos que irnos aquí a Génesis capítulo 47 y capítulo 48. Y aquí dice dos cosas. ¿Qué hizo Jacob? En primer lugar, bendijo a cada uno de los hijos, y en segundo lugar, adoró. Bueno, lo he dicho así en este orden, pero cronológicamente es al revés, ¿de acuerdo? Se narran y le pone la bendición, acorde quizás a lo que ya se ha dicho antes primero, pero la adoración vino primero, ¿de acuerdo? Si queréis vamos a Génesis 47. Muy bien, vamos a Génesis 47, versículo 29. Génesis 47, 29, ¿de acuerdo? Y dice, y llegaron los días de Israel, Jacob, para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Era la forma de juramentar, pactar algo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Recordad la historia de Jacob. De nuevo también él termina como su padre, ya sin poder ver casi, termina en este caso viendo cómo Dios ha protegido a su descendencia, la ha librado, pero un momento, no están en el sitio correcto, están en Egipto, pero no hay paréntesis para Dios, y le dice, te ruego esto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júrame. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y aquí la idea es que adoró, ¿de acuerdo? Entonces aquí él muere tranquilo, muere bien. Dice, llévame a donde tengo que estar. No veo nada de lo que Dios va a hacer, pero confío en que Dios lo va a seguir haciendo. Sigo confiando en las promesas de Abraham, de Isaac, y es mi promesa también. Él ha aprendido, Dios me ha pastoreado. Y entonces vemos que le adora, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Veamos la fe en acción. Ahí está en la adoración, pero también lo vemos en la bendición de Jacob,
¿verdad? Y ahí saltamos al 48, el capítulo 48, llama a José, y ahí están Efraín y Manasés. Tomó consigo a sus 2 hijos, podéis seguirlo en vuestra Biblia. Versículo 1. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz de la tierra de Canaán y me bendijo. Bueno, aquí va recordando. Dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, uno de ellos significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén, y ellos que han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, y va explicando, y llega a los versículos 15 y 16, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy, que me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres. Creo, muero creyendo, de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Ahora algo interesante, y lo leo, pero os dejo que sigáis leyendo en casa. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla, ¿os suena todo esto?, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, el primogénito. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Ahora, todo esto tiene una lección para nosotros, y quiero dejar aquí 3 lecciones. Dios es soberano. Pueden cambiar las exigencias del guión, puede cambiar el guión. Puede ser que sintamos que todo va sobre ruedas, o puede ser que sintamos que en oposición estamos. No lo sé. Puede ser que ahora que tenemos libertad, digamos, estamos en el mejor momento, pero a veces los creyentes, cuando no tienen libertad, dicen: ahora es cuando Dios está haciendo que crezcamos. Pues veamos algunas cosas aquí, algunas aplicaciones. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Los caminos de Dios triunfarán sobre los caminos del hombre. Confía en Dios. No torzamos las cosas. Si piensas que Dios ha cambiado el guión, pues ajustémonos. No perdamos la esperanza, anhelemos lo que Dios quiere, busquemos, pero sabiendo que los caminos de Dios están por encima. Una aplicación: como padres y abuelos, debemos buscar las bendiciones espirituales para nuestros niños. No quiere decir que no le des la paga, o que le digas, pues apréndete un versículo. No es eso, ¿verdad? Lo que quiero decir es que nuestro anhelo sea buscar las bendiciones espirituales para nuestros hijos, más que el éxito en el mundo. ¿Le estamos preparando para eso? Abuelos, tenéis todo el tiempo, es el momento para ayudar a vuestros nietos a tener esa perspectiva. Las cosas del aquí y el ahora no son las que duran más. Miremos al que vive para siempre. Invirtamos en lo que a vida eterna permanece. Amén. Así que como padres y abuelos, ese es nuestro reto. Y también que Dios es soberano en la asignación de diferentes dones y posiciones para sus hijos. A veces puedes sentir y decir: si Dios me hubiera dado los dones de aquella persona, si Dios hubiera hecho, si yo estuviera en otro sitio, tranquilo. Eso pasa con uno y con otro. Con Jacob una cosa y con Esaú otra. Pero Esaú, la verdad es que se lo tomó a mal, generó amargura, le costó digerir. Pero quiero animarte a que cada uno entienda: Dios nos ha puesto en un lugar y tiene cosas para nosotros. Y puede ser que la situación de todos los creyentes no sea igual, ni material, ni espiritual, pero que seamos agradecidos y fieles y responsables. Dios no te va a decir: ¿por qué no te di lo que le di al otro? Y te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di a ti? ¿De acuerdo? Muy bien, es la bendición de Jacob con sus aplicaciones. Y lo que ya también hemos leído, la fe en acción en la adoración de Jacob, ¿verdad? Como él anhela terminar en el lugar adecuado. Ahora, Génesis 50, 12 al 13, y aquí es el lugar, una mezquita construida en ese sitio, y es el lugar donde se cree que están enterrados, ¿verdad? Allí, en este caso,
Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Sus hijos pues hicieron con él según les había mandado, pues sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham de manos de Efrón el Eteo, junto con el mismo campo, para edad de sepultura al oriente de Mamre. Así que así ocurrió. Muy bien. Entonces, por último, hemos visto, la idea es vivamos con confianza en Dios y sus promesas, a pesar de las circunstancias, también como cuando José enfoca las promesas de Dios ante su muerte. Fijaros lo que dice: por la fe José, ¿podéis leerlo conmigo? Al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Aquí es José, cómo Dios había trabajado con su vida, lo que había hecho con él. ¿Y cómo termina la historia? Pues la mención que él hace del éxodo, de la salida futura del pueblo, y también sobre dónde quería que reposaran sus huesos. Eso habla de fe. Esto es interesante. Ahora uno dice, la historia de José demuestra fe en muchos momentos, pero lo que se quiere enfatizar aquí es la forma de terminar. No importa tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Quiero animarte en este sentido para que tengamos esa perspectiva cada día de la vida, como si fuera el último día de nuestra vida. Un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Ahí está la mención de fe. Dios avanzará sus propósitos, y todavía quedaban cientos de años para que pasara eso, ¿verdad? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, que hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto, ¿de acuerdo? Y después se nos narra la historia como es llevado, ¿verdad?, también sus restos, ¿verdad?, más adelante. ¿Todo por qué? Bueno, podríamos decir, si esto tiene que ver con morir en nuestra tierra, esto tiene que ver con la morriña. No, tiene que ver con que eran personas que habían confiado en las promesas de Dios. La razón principal es que nos muestra a un hombre frente a la muerte en un momento que parecía poco probable que se cumplieran las promesas de Dios. Y habría que esperar, quizás, todavía 200 años más, en total 400, el pueblo se gesta en cautiverio. Este no es el lugar. Esto también nos enseña que aquí estamos de peregrinos. No estás aquí para quedarte. Hay un destino eterno con Dios. Así que José supo separar su éxito en Egipto como segundo de Faraón y se asocia con su pueblo. Él no dice, me quedo aquí. Dice, yo tengo un destino con mi Dios. Él quería su descanso final en la tierra de la promesa de Dios. Las tentaciones de éxito y comodidad a veces son mucho más mayores que las tentaciones de pobreza. O a veces las condiciones, las circunstancias. Pero la historia de José nos dice, en las buenas y en las malas, cuando mis hermanos me dejaron, pero también ahora que estoy bien, lo que quiero es avanzar los propósitos. Un barco hace algún tiempo naufragó, y en ese barco había varias personas del Ejército de Salvación, y ellos ante la situación que no había suficientes salvavidas, allí estaban con su uniforme, se les vio, se les rescató ya en el mismo sitio donde habían muerto, habían dado sus salvavidas a otros porque estaban tranquilos, iban al encuentro con Dios. Yo conozco a Jesús y puedo morir bien. Una joven también a punto de una operación, allí estaba el cirujano a punto de intervenir y ella dice, estoy en buenas manos, que sea lo que diga. ¿Cómo vas a terminar tu vida? ¿Cómo vas a vivir hasta el final? Tenemos el legado de Isaac, de Jacob y de José, personas que supieron vivir y terminar, no perfectas, con muchos problemas, pero hemos visto que la fe enfrenta la vida y la muerte con esperanza. ¿Cómo? ¿Confiando en quién? No en los políticos, no en las iglesias, confiando en Dios, su palabra, sus promesas, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Esto es para nosotros. Entonces, enfrenta no solamente la muerte, sino, mientras tanto, prepárate enfrentando la vida. Y aquí te dejo algunos retos. ¿Cómo estoy en cuanto a mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en cuanto a los que me rodean? Muchas veces hay ladrones de gozo. Me roban el gozo circunstancias, personas, roces,
Porque he perdido la perspectiva eterna. Porque si yo estuviera mirando la perspectiva eterna, no me daría por aludido. Tendría una piel de rinoceronte santo, ¿verdad? O sea, me resbalaría en ciertas cosas y tendría compasión por otras. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos con los que nos rodean? ¿Y qué en cuanto a la misión de Dios para mí? ¿Estoy pensando desde esa perspectiva? ¿Que Dios quiere usar mi vida por encima de las circunstancias? ¿En la agenda de Dios estoy en sus manos? Oremos. Tomemos ahí un momento en nuestro corazón. Un momento en nuestro corazón para venir delante del Señor. ¿Cuántas cosas a veces nos han perturbado? Nos toca mirar hacia la cruz. Nos toca mirar hacia el que ha muerto por nosotros. El que murió y resucitó. El que transforma nuestra vida a hoy por la obra del Espíritu Santo. Quiero animarte hoy a descargar aquellas cosas que en nuestro camino se han convertido en estorbo. Y quiero animarte a recordar que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y este año lo enfrentamos con esperanza. Y estos momentos de la vida, aunque pudieran ser la última semana de nuestra vida, queremos vivir bien, morir bien, esperanzados, porque Dios cumple sus promesas. Gracias, Señor. Aquí están nuestros tiempos, aquí están nuestros anhelos, aquí están nuestras dudas, aquí están nuestros pretextos y nuestros prejuicios. Nos deshacemos de ello, lo dejamos de la cruz. No queremos ser estorbo, queremos ser instrumento, canal de bendición, porque tú eres soberano. Gracias por cómo nos has hecho. Gracias por tu gracia, por pensar en nosotros, por lanzar el salvavidas que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias que nos llevas a buen puerto. Refórmanos, trata con nosotros. Confiamos en tus promesas, a pesar de las circunstancias. Aunque la gente diga, Dios está muerto, tú estás vivo, Señor. Aunque la gente diga, esto va de mal en peor o esto no tiene arreglo, tú estás avanzando tus propósitos. Queremos ser salvos, queremos serlo. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a que terminemos, si hemos tomado unos minutos más, no por amor al tiempo, por amor al Señor, ¿verdad? Estamos juntos, gozándonos, y os invito a terminar cantando Cristo es el que murió. Y vamos a ponernos en pie para terminar cantando juntos, declarar.